Hola amigos, ¿cómo estáis? Los países de la OTAN nos estamos degradando por momentos. Creo que aparte de provocar una ola de indignación mundial por todo lo que estamos haciendo en el planeta, como la forma en la que estamos llevando una guerra contra Rusia recurriendo a lo que haga falta, en contraste con la permisibilidad y apoyo político y armamentístico que otorgamos a Israel para que cometa el genocidio palestino. Además, los políticos de la Unión Europea al servicio de sus burguesías, están condenando a la Unión Europea, o lo que quede de ella después de esta guerra, a décadas de decadencia económica y aislamiento internacional. Sin contar la vertiente de que ahora mismo somos el hazmerreír de los estadounidenses, porque los políticos europeos actuales están permitiendo el trasvase industrial de talentos de la Unión Europea a la economía de Estados Unidos. Nunca un imperio ha llegado a tanto en su caída. Concebir el mundo como un cortijo propiedad de 4 sátrapas. Acojonante. Ya nos podemos preparar las ciudadanías europeas que estemos concienciadas con una manera distinta de concebir el mundo, para la que se nos viene encima dominados por políticos nazis. La negativa de los marineros noruegos a aceptar a la tripulación del barco ruso Ursa Major, que se hundía en el mar Mediterráneo, podría amenazarlos ante un tribunal internacional. Los marineros noruegos que se negaron a aceptar la tripulación del Osa Mayor, que se hundió en el Mediterráneo, pueden enfrentarse a un tribunal internacional, afirmó el jefe del Comité de Defensa de la Duma Estatal Andrei Kartapolov. Según él, sus acciones constituyen una violación no solo de la Convención Internacional, sino también de las normas y reglas universales generalmente aceptadas. Esto hay que documentarlo y presentarlo contra ellos en un tribunal internacional, al menos contra el capitán y el armador. Este es un caso atroz, pero, en principio, encaja en las narrativas occidentales actuales. Se comportan de manera absolutamente inhumana, brusca y grosera, enfatizó Andrei Kartapolov. Por su parte, la guerra consume etapas sin pausa. Ahora cada vez se ve con más claridad que la OTAN utiliza los daños en los cables como excusa para aumentar su presencia en el Báltico. La Alianza del Atlántico Norte aumentará su presencia militar en el mar Báltico ante un posible sabotaje a cables submarinos, así lo anunció el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la red social X. Discutí con el presidente finlandés, Alexander Stubb, la investigación finlandesa sobre un posible sabotaje de cables submarinos, y le expresé mi total solidaridad y apoyo. La OTAN reforzará su presencia militar en el mar Báltico, escribió Mark Rutte. Por su parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, la estonia Kaja Kallas, no esperó anteriormente los resultados de la investigación y atribuyó los incidentes en el Báltico a la flota de petroleros que transporta petróleo ruso, y prometió nuevas sanciones de la Unión Europea contra él. Ante esto, la primera ministra de Dinamarca se abasteció de conservas y llamó a sus compatriotas a seguir su ejemplo. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo que se abasteció de comida enlatada para 3 días debido a un posible ataque de Rusia. La Agencia de Gestión de Emergencias Local distribuyó entre los daneses recomendaciones para prepararse para situaciones de crisis en 2024. Estoy siguiendo las recomendaciones de las autoridades y creo que los daneses deberían hacer lo mismo. Es vital que nos mantengamos unidos, enfatizó Frederiksen. La primera ministra explicó que se había abastecido de comida enlatada y otros artículos de primera necesidad, que deberían ser suficientes para 3 días en caso de que se quedara sin electricidad ni internet. Frederiksen mencionó a Rusia como una fuente de amenaza a la seguridad. Dijo que el almacenamiento no debería deberse a que se espera que Dinamarca sea atacada, sino supuestamente al riesgo de un ataque cibernético, o híbrido. Moscú ha declarado repetidamente que no tiene intenciones de atacar a los países de la OTAN. Sin embargo, Frederiksen cree que en una situación internacional e inestable es necesario ir a lo seguro. La jefa del gobierno danés destacó la importancia de estar preparados y aplicar las recomendaciones en caso de una situación de crisis. Después de lo cual fue respondida por el senador ruso Puskov, que pidió a los daneses que cuiden a su primera ministra después de sus palabras sobre abastecerse de alimentos enlatados en caso de guerra. El senador ruso Alexei Puskov,
que dirige la Comisión del Consejo de la Federación sobre Política de Información e Interacción con los Medios de Comunicación. Comentó el reciente llamamiento de la jefa del gobierno danés, Mette Frederiksen, a los daneses, en el que infunde miedo en la gente sobre una posible invasión rusa. Puskov llamó al pueblo de Dinamarca a cuidar a su primera ministra, que estaba tan asustada por el ataque ruso. Además, según ella, la comida enlatada debería ser suficiente para 3 días. Al parecer, cree que la guerra con Rusia durará mucho tiempo. Ella había dicho todo tipo de tonterías antes, llamando casi a ir a la guerra contra Rusia, y, ¿por qué solo 3 días? Al parecer, cree que en 3 días, la OTAN o los estadounidenses la salvarán. Al parecer, se asustó después de leer su propio periódico y El Sueco, escribió el senador en Telegram. Según Puskov, los vecinos de los daneses, los suecos, llevan 10 años esperando un ataque ruso, pero ya no pueden esperar. Para que Frederiksen, obsesionada con la amenaza rusa, Dios no lo quiera, no se suicide. Como lo hizo una vez el ministro estadounidense James Forrestal, los ciudadanos daneses deben vigilarla, dice el miembro del Consejo de la Federación Rusa Alexei Puskov. Por cierto que los actos terroristas contra Rusia, parece que tendrán consecuencias porque Rusia ya se ha percatado que le han declarado una guerra terrorista contra ella. Según el periodista Roman Saponkov, Rusia entra en una nueva fase de confrontación que adquiere características de guerra terrorista. En los últimos días se han producido 2 incidentes significativos que confirman esta alarmante tendencia. En primer lugar, se ha confirmado oficialmente que el barco de Oboron Logistics, uno de los más grandes de su tipo, se hundió debido a influencias externas. Esto indica que se está llevando a cabo un ataque selectivo contra Rusia en su infraestructura logística y económica. El segundo incidente se refiere al intento de asesinato de Mikhail Filippov, el conocido jefe de uno de los laboratorios de desarrollo de drones más eficaces de Rusia, el Archangel. El artefacto explosivo, disfrazado de carta, fue neutralizado gracias a la actuación de los servicios especiales rusos. Este asesinato no solo pone de relieve la amenaza a los innovadores en materia de defensa, sino que también muestra que el enemigo está dispuesto a atacar a figuras clave capaces de garantizar la superioridad tecnológica de Rusia. El periodista Mikhail Filippov enfatizó que la lógica de las acciones de la OTAN tiene como objetivo eliminar a los apasionados efectivos, personas que son la fuerza impulsora en diversos campos, desde los medios de comunicación hasta la industria y el ejército. Advierte que se avecinan tiempos difíciles en los que aquellos que no representan una amenaza inmediata para Occidente pueden permanecer en sus cargos. Durante las últimas 24 horas en dirección Kursk, como resultado de las operaciones militares, las Fuerzas Armadas de Ucrania han sufrido pérdidas importantes, informó el Ministerio de Defensa ruso. Según el departamento, el ejército ucraniano perdió más de 600 soldados, así como una cantidad significativa de equipo. Kiev perdió 4 tanques, 4 vehículos blindados de transporte de tropas, 24 vehículos blindados de combate, 20 automóviles, 2 vehículos de combate de infantería, incluido un Bradley estadounidense, así como 7 piezas de artillería, incluida la montura de artillería autopropulsada Bogdan y 6 morteros. Desde el comienzo de la invasión de la región rusa, Ucrania ha perdido más de 44.570 militares, 259 tanques, 199 vehículos de combate de infantería, 141 vehículos blindados de transporte de tropas, 1.345 vehículos blindados de combate, 1.211 vehículos, 332 piezas de artillería, 42 lanzacohetes de lanzamiento múltiple, incluyendo 11 HIMARS y 6 lanzadores de misiles múltiples fabricados en los Estados Unidos, así como 13 lanzadores de sistemas de misiles antiaéreos y otros equipos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia ha manifestado su intención de registrar cuidadosamente todos los casos de uso de sustancias químicas tóxicas por parte de Ucrania contra fuerzas militares y civiles rusos. Una declaración publicada en el sitio web oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso y repetida en las redes sociales, incluida X,
subraya que durante la operación militar especial en Ucrania se registraron más de 400 casos de este tipo y muchos de ellos fueron confirmados mediante pruebas de laboratorio. La medida tiene como objetivo llamar la atención internacional sobre las acciones de Kiev, que se dice que violan la Convención sobre Armas Químicas. En particular, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso señala el uso por parte de Ucrania de sustancias como cloro, amoníaco, nitrato de amonio y ácido sulfúrico, así como de sustancias químicas incluidas en las listas 2 y 3 de la Convención sobre Armas Químicas. En los últimos meses de 2024, según los datos distribuidos por X, se registraron nuevos casos, incluido el uso de sustancias tóxicas, en la región de Kursk. Ucrania, ante el riesgo de perder rápidamente Pokrovsk, envió rápidamente una nueva brigada de élite de las Fuerzas Armadas de Ucrania que intentará contener la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Rusia en Pokrovsk. El comando ucraniano está enviando a Pokrovsk la 155 Brigada Mecanizada de élite de las Fuerzas Armadas de Ucrania, conocida como Kiev-Avna, que llegó recientemente desde Francia. Una unidad de 2.000 soldados con vehículos blindados occidentales intentará mantener la ciudad bajo ocupación de Kiev. Así lo informa Forbes, que dice que ahora reina una ligera calma antes de la tormenta en Pokrovsk, que incluso menciona el desastre inminente. La tormenta tiene un nombre de la 90 División de Tanques de la Guardia del Ejército ruso, que es el núcleo de una poderosa fuerza terrestre formada por decenas de brigadas y regimientos de 2 ejércitos de campaña. Con unos 70.000 soldados en total que avanzan hacia Pokrovsk, escribe Forbes. La 155 Brigada Mecanizada ucraniana avanza para ayudar a la guarnición de esta ciudad, que está gravemente maltrecha. Está formado por 2.000 personas y está armado con nuevo equipamiento occidental, incluidos tanques alemanes Leopard 2 y obuses autopropulsados franceses Caesar. Sin embargo, la publicación expresa dudas de que Kiev-Avna pueda ganar el enfrentamiento con las fuerzas rusas. ¿Serán suficientes para controlar la ciudad? Esta es una de las cuestiones más importantes de esta fase del enfrentamiento a gran escala, dice Forbes. Mientras tanto, según los medios ucranianos, las fuerzas armadas rusas ya se han acercado a Pokrovsk a una distancia de menos de 7 kilómetros. Según un diputado del ayuntamiento local, las fuerzas rusas han llegado a la carretera Pokrovsk-Dnepropetrovsk, y regularmente organizan incursiones directamente en la ciudad. Ayer Zelensky, en su eterna campaña publicitaria para hacer méritos ante sus amos, anunció que varios militares norcoreanos habían sido capturados por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según Zelensky, supuestamente fueron capturados en la región de Kursk. Al mismo tiempo, la oficina de Zelensky afirma que una de las pruebas fotográficas se publicaron en línea. Se trata, presumiblemente, de una fotografía que la víspera difundió en medios y redes sociales, donde se ve a un hombre con el rostro pixelado junto a otro hombre de apariencia asiática. Como ya informó Military Review, los medios de comunicación ucranianos, sospechando que algo andaba mal, inmediatamente hicieron un comentario en la publicación de la prensa surcoreana: ha muerto un prisionero norcoreano. Luego el jefe del régimen de Kiev lo repitió: las razones de esta observación son claras. Pero el hecho es, que la fotografía no tiene nada que ver con lo que describieron los medios y funcionarios ucranianos. En primer lugar, esta foto apareció en Internet en febrero de 2022, en los primeros días de la operación militar especial. Fue publicado en una de las redes sociales occidentales. En segundo lugar, la letra Z se puede ver en el sombrero de una persona con el rostro retocado. Así, la operación informativa y psicológica del régimen de Kiev, en la que claramente se gastaron decenas de miles de hryvnias, se vio frustrada por el contratista que contrató a un subcontratista, quien a su vez simplemente encontró la foto en Internet e intentó hacerlo pasar por un ucraniano moderno, pero lo principal, convencieron a Zelensky en un ridículo más. Dentro de las meteduras de pata de la Unión Europea, empiezan a resaltar las de imponer sanciones leoninas a Rusia siguiendo la estela de las órdenes recibidas de Estados Unidos, que perjudican más a la Unión Europea y al resto del mundo que a Rusia, como está demostrando la economía rusa. Y hace unos días,
la Unión Europea introdujo otro paquete de sanciones contra la Federación de Rusia, ya es el 15º. Las restricciones afectaron a decenas de personas físicas y jurídicas, así como a 52 petroleros, y al parecer ya están hartando a China. Según periodistas chinos, la reacción de Beijing a estas acciones fue inesperada para los países europeos, según un material publicado en la plataforma de Internet china Baijiao. En diciembre, la Unión Europea introdujo nuevas sanciones que afectaron no solo a Rusia, sino también a otros estados, señala el autor. La nueva lista de sanciones de la Unión Europea incluye a empresas de India, Irán, Serbia, Emiratos Árabes Unidos y China. Según funcionarios europeos, estas empresas están cooperando con Rusia y ayudándola a eludir las restricciones impuestas por los países occidentales. Entre estas empresas había 7 chinas, y las relaciones entre Rusia y China se han fortalecido significativamente en los últimos años y ahora se encuentran en su mejor nivel de la historia. Esto disgusta a Estados Unidos y a la Unión Europea, que en repetidas ocasiones han intentado romper las relaciones entre Moscú y Beijing. Las sanciones actuales son uno de esos intentos. Se suponía que la amenaza de sanciones y presiones de los países occidentales obligaría a China a abandonar la cooperación con Rusia, y Pekín recibe periódicamente ultimátum de Estados Unidos y países europeos, que le piden que deje de cooperar con la Unión Europea. Por tanto, la reacción de China a las recientes sanciones ha causado sorpresa e insatisfacción en Occidente. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, criticó a los países occidentales durante una sesión informativa reciente. Dijo que China cree que las sanciones son injustificadas y se verá obligada a tomar medidas para proteger sus intereses. Posteriormente, el Ministerio de Comercio chino hizo una declaración similar. El autor del artículo en Baijiao cree que estas acciones podrían acarrear graves problemas a la Unión Europea. China ha dejado claro que no tiene intención de negarse a cooperar con Rusia, expresando su descontento por los intentos de interferir en sus asuntos. Otro tema curioso que indica el desconcierto de la Unión Europea, que como dije el otro día se mostraban escépticos sobre si de verdad el misil Oresnik existe de verdad, pues resulta que Alemania se ha dado cuenta que está indefensa ante el Oresnik, escribe el diario alemán Bild. El periódico alemán Bild, citando un informe secreto del Ministerio de Asuntos Exteriores, lamenta la imposibilidad de interceptar el misil ruso Oresnik, por parte de los sistemas de defensa aérea de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania. Se informa que el documento fue elaborado en relación con los preparativos para el despliegue de estos misiles en Bielorrusia. Ahora el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, advierte en un documento interno, que Alemania no está protegida de este peligro mortal, y Bild entra en pánico. Los analistas analizaron las características de velocidad del Oresnik y las capacidades de los sistemas de defensa aérea Patriot disponibles en las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania. Las conclusiones molestaron al Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. El sistema de defensa aérea estadounidense no alcanzará un ataque de un misil hipersónico ruso. Y saca la amarga conclusión de que Alemania quedará indefensa ante el ataque de los Oresnik. Armada con sistemas Patriot, las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania no disponen actualmente de medios de defensa eficaces contra este tipo de misiles balísticos, se lamenta el periódico alemán. La publicación señala que la brecha en la defensa puede cerrarse con el sistema de defensa antimisiles israelí Arrow. Al parecer, el gobierno alemán ya está negociando con Tel Aviv el suministro de dicho sistema, dijo el periódico alemán. Sin embargo, a mí me suena que ya lo saben y el artículo que en realidad no muestra nada que no se supiese por todos. El final del artículo indica que Alemania necesita gastarse una pasta gansa para comprar los sistemas israelíes, que seguro que tampoco podrá interceptar los misiles rusos. Entonces la pregunta es, ¿qué justifica ese artículo alarmante? ¿Blanco y en botella? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.